Ellas brillan. Porque yo nací con estas habilidades psíquicas. Yo me doy cuenta que puedo ver personas fallecidas alrededor de los 4 o 5 años. Al día de hoy he contado 20 habilidades psíquicas en mí. Significa que comencé a permitir y aceptar que las demás que ya venían con mi alma empezaron a emerger. Si yo no soy feliz, no quiero que el otro sea feliz. Hay personas que a mí me han dicho, es que eso que tú haces es del demonio. Aquí el tema es, ¿quieres sanar tú? ¿Te quieres comunicar tú? ¿Quieres cerrar ciclos y vivir feliz, pleno, satisfecho y en paz? Yo creo que esa es una pregunta también muy interesante. Si te da miedo, no lo hagas. No lo hagas. Ellas brillan. Un espacio para inspirarnos, aprender y crecer. Únete a la conversación con Carla García. Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente el pensamiento o la postura de Ellas Brillan Podcast. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ellas Brillan. Mi nombre es Carla García y estamos pues estrenando esta segunda temporada, ¿no? Estamos en los primeros capítulos y estoy súper contenta de tener hoy a una invitada muy especial que llegó a mí gracias al universo y que me hace de verdad muy feliz que hoy esté con nosotros. Normalmente todos los invitados que están conmigo son muy especiales por alguna razón y en el caso de Marta, pues es esa magia de haberla conocido y que pues acá entre nos, esta segunda temporada del podcast, aunque llevaba yo meses intentando sacarla, no la había concretado y después de una conversación con Marta, a la semana yo ya estaba grabando mi primer episodio, así. Entonces, el poder de verdad que tiene Marta en sus conversaciones y en lo que hace, y les voy a contar un poquito de su proyecto y ella nos contará mucho más, pero de verdad me parece mágico el poderla tener hoy, el poder conversar con ella y también es magia el poder tener conexiones y grupos femeninos que nos ayudemos, ¿no? Esa magia de tener conexiones, porque también llegué a Marta gracias a Yulene, que ustedes la deben conocer pues de su comunidad de Wildflowers y porque además la entrevistamos en la temporada 1 y gracias a ella fue que conocí a Marta. Entonces, para mí esta conversación de verdad es mágica, es un regalo del universo y la quiero compartir con ustedes y por eso el tema que elegimos, que ya les voy a ir contando. Pero pues sin más les cuento bien quién es Marta. Marta Salamanca es canalizadora, psíquica, medium y tarotista. Es apasionada de los números y la tecnología y actualmente se dedica a impartir capacitaciones para docentes en el tema de diseño instruccional y el uso adecuado de plataformas educativas. Es fiel creyente del poder de la atracción y a raíz de esta temática hace 3 años nació en redes sociales su proyecto personal que ha crecido de manera exponencial llamado Decretos y Afirmaciones, el cual puedes encontrar en Instagram y en Facebook. Bienvenida Marta, ¿cómo estás? Carla, feliz de estar aquí, feliz porque después de esa plática iluminadora, también me atreví a dar este paso contigo. Tenía muchas ganas de que me invitaran a hablar en un podcast. Entonces, muchas gracias. Estoy muy contenta de que te hayas animado a esta segunda temporada y de estarte acompañando el día de hoy. Sí, yo también estoy súper feliz, de verdad creo que pues no es casualidad, es causalidad de todo lo que sucede y muy contenta de estar aquí. Y pues bueno, el tema del que les queremos platicar y que conversamos antes es acerca sobre todo de un audiolibro, que es su primer audiolibro, en el que habla de la tríada perfecta, ¿no? Y es esta como comunión entre pensamientos, las palabras y las acciones. Pero antes de llegar ahí, o sea, tengo yo mucha curiosidad, Marta, de que me cuentes cómo llegaste tú acá, qué es eso de ser medium y cómo transformaste tu vida en lo que es hoy. Perfecto. Fíjate que es una pregunta que me hacen mucho. Les resulta muy interesante esta historia porque yo nací con estas habilidades psíquicas. Yo me doy cuenta que puedo ver personas fallecidas alrededor de los 4 o 5 años cuando empiezo a comentarles a mis papás que había una persona parada en la puerta del baño en la noche y ellos me decían no hay nada y conforme pasaban los días yo veía al mismo señor, se los describía y allí se da cuenta mi abuelo, que él también era medium,
de que yo tenía esta habilidad. Conforme pasan los años fui desarrollando muchas más habilidades, sin embargo no me dedicaba profesionalmente a ser un medium o a ser un psíquico, sino que yo estudié ingeniería, después algunos posgrados, tengo 3, y me dediqué al ámbito académico. ¿Qué pasa cuando llega la pandemia? Tengo mucho trabajo en contextos educativos porque me especialicé en tecnología educativa. Llega un punto en que llegué, digamos, a lo que yo quería lograr en el contexto educativo y un día me desperté y dije, ya no quiero esto. Precisamente a mi hija Carolina, que es la mayor y que trabajaba conmigo, teníamos una empresa, le dije, cierra todo, yo ya no quiero seguir haciendo esto, yo necesito hablar de mis habilidades psíquicas para ayudar a otras personas. Entonces, de la noche a la mañana cerramos todo, página web, plataforma, teníamos nuestra plataforma donde capacitábamos, hacíamos revistas educativas, todo lo cerré, LinkedIn, o sea, redes sociales, todo. Y escribí mi primer libro que se llama Ser Medium, para ayudar a personas con habilidades psíquicas a no tener miedo a hablar de estos temas. Incluso el libro se posicionó a la semana de haber salido en el número 1 en ventas dentro de Amazon. Tuve una muy, muy buena aceptación con respecto a ese libro. Y pues el día de hoy estoy aquí cumpliendo con parte de mi misión de vida al ayudar a otras personas. Claro. Oye, y leía justamente en tu semblanza de Amazon esto de que eres medium en estas vidas y en vidas pasadas. Es decir, que en toda tu trayectoria, en las vidas que tienes conocimiento, has sido medium y esto es siempre generacional o puede ser que en una vida lo seas y en otra no. Me encanta esa pregunta, porque tú tienes habilidades que vienen en tu paquete de nacimiento. Generalmente las personas que son mediums o canalizadores o psíquicos siempre traen estas habilidades, pero eligen si las utilizan o no. Okay. Entonces, yo pensé al inicio que yo nada más podía hablar con gente fallecida. Al día de hoy he contado 20 habilidades psíquicas en mí. Significa que comencé a permitir y aceptar que las demás que ya venían con mi alma empezaron a emerger. Entonces, algo que le digo a todo el mundo, de nacimiento todos somos psíquicos, porque todos traemos la intuición o el sexto sentido, ¿no? Esa voz que de repente nos dice, no vayas por allí, da vuelta a la derecha, detente, esa no es una buena decisión, esa es nuestra intuición, ¿no? Entonces todos venimos, digamos, con eso en nuestro paquete básico. Wow, súper bien. Y me imagino que ha sido también un proceso transformador para ti, ¿no? No solo a quienes has ayudado o nos has ayudado, sino también a nivel personal, el momento en el que lo decides es porque me imagino que también tú lo necesitabas y tu propia transformación iba con esta aceptación. Totalmente, porque eso ocurre cuando yo cumplo exactamente 49 años, que yo digo, no puedo seguir así, porque nosotros cada 7 años cambiamos de ciclo y hay una misión que tenemos que cumplir cada determinado tiempo. Entonces, en mi caso fue, ya no quiero hacer lo que estoy haciendo, ahora quiero hacer esto. Y siempre ayudé a las personas, pero era como debajo del agua o nada más a las amigas o la amiga de la amiga que me recomendaba con la amiga, ¿no? Pero siempre me sostenía yo en mi parte profesional académica. Eso era lo que le mostraba a los demás. Y a partir de los 49 años dije, no más porque estoy viviendo a la mitad. Claro. Estoy viviendo como una persona incompleta porque me da vergüenza hablar de algo que es parte de mí. Eso fue lo que me Claro. impulsó. Muy bien. Ay, pues es una fortuna que te hayas permitido expresar estas habilidades y compartirlas con el mundo, porque creo que nos has ayudado a muchas personas y creo que esta conversación también va a ser muy poderosa porque podremos ayudar a través de tus palabras a otras personas, que siempre ha sido la intención del espacio. Y justamente la segunda temporada, como he mencionado, va muy enfocada en la abundancia, en el éxito y en esa transformación personal. Y para lograrlo, creo que
de ahí viene esa triada perfecta, ¿no? Pero hay Claro. algo que dices tú en el audiolibro que es lo primero que hay que detectar, ¿no? O lo primero que hay que transformar, que son los miedos y pues estas creencias limitantes. Platícanos un poquito más cómo se expresan los miedos y cómo se transforman en creencias limitantes. Por supuesto. Fíjate que a lo largo de mi vida, ¿no? Tanto académica como mística, digámosle así, he observado que las personas se frenan a hacer cosas que aman o que quieren o que vienen dentro de su plan del alma, se frenan por el miedo. O sea, de los 0 a los 7 años, tú experimentas la vida, ¿no? Y en muchas ocasiones no le tienes miedo a nada, hasta que tu entorno, tu familia y la sociedad te empieza a decir, te vas a caer, ten cuidado, eso te va a hacer daño, no vas a poder ser astronauta, olvídate de esa idea. O si tú dices, quiero ser cantante, pero ni sabes cantar. Entonces, ¿qué va pasando de los 7 a los 14? Que tú compraste esas ideas o esas creencias limitantes, que ahora ya son obsoletas en esta época, y las guardas dentro de ti. Entonces, cada vez que tú te inspiras en un sueño y dices, tengo ganas de hacer un podcast, va a haber una voz dentro de ti que te diga, tú no eres capaz de eso, se van a burlar de ti, ¿cómo se te ocurre? A eso viene esta parte de querer hablar de la tríada perfecta, que es, así como tú piensas, así como tú hablas, así como tú actúas, es el tipo de vida que vas a tener. Si alineas estos tres, es decir, si tú piensas que puedes, te dices a ti misma y le dices al mundo que puedes y después actúas, es decir, te sientas y comienzas a ver cómo se hace un podcast, qué requieres para echarlo a andar, en qué plataforma lo vas a alojar y sacas tu primer prueba, ¿no? Aunque no sea perfecta, ya estás alineándote. Pero ¿qué pasa entre el pensar y el decir? Allí entra la creencia limitante, no vas a poder. ¿Qué pasa entre a veces el decirle a otros y el hacer? Que otros te digan, oye, ¿y si vas a poder? Y eso no es muy difícil. ¿Por qué no mejor te dedicas a otra cosa? O de eso no vas a ganar dinero. Y entonces tu sueño se queda guardado en un cajón. Y que pasa mucho también en esta época, Marta, y que lo platicábamos antes de esta grabación, estamos también bombardeados de información y ya no solamente nuestros miedos y creencias se dan en un círculo físico o cercano, sino que ahora es un medio digital donde estamos pues expuestos a diferentes miedos y creencias limitantes que vamos formando también gracias a la comparación, ¿no? Y que lo platicábamos, o sea, el Sí. hecho de que siempre estamos viendo al de al lado y no damos el paso porque creemos que no lo podemos hacer o que no somos lo suficientemente buenos. Aquí la pregunta es, esto, ¿cómo lo transformamos? Y si es que existe esa posibilidad también de que lo traigamos de vidas pasadas. Y si es así, ¿cómo lo transformamos? Claro, muchas pruebas, eh, te diría yo el 10% las traemos de una vida anterior o 2, 3 vidas previas. Algo que no solucionamos en el pasado, lo volvemos a trabajar aquí. Puede ser el amor propio, la autoconfianza, la tolerancia, la valoración, el merecimiento. Pero aquí traemos pruebas también que nosotros elegimos para esta vida en particular. ¿Cómo podemos superarlas y avanzar? Tenemos que darnos cuenta. ¿Y qué es darse cuenta? Darse cuenta es lo que en el mundo de las adicciones se conoce como tocar fondo. Es, ya no hay para donde te puedas hacer. Simplemente llegaste a un punto en el que ya no quieres seguir así. Y ahí te das cuenta que te hace daño pensar como piensas, te hace daño cierto tipo de relaciones a tu alrededor, te hace daño a tu propio pensamiento y eliges ya no seguir viviendo así. Ese es el darse cuenta. Y después tienes que tomar acción, porque no te puedes quedar en el ya me di cuenta. Hay que tomar acción. ¿Cómo tomas acción? Ahí puedes elegir buscar ayuda profesional. En el caso de los duelos, un tanatólogo o tanatóloga. En el caso, por ejemplo, de
cuestiones emocionales, un terapeuta, en cuestiones de la mente, un psiquiatra. O sea, eliges buscar ayuda profesional. Siguiente paso es, una vez que ya estás trabajando con ayuda profesional, pues viene la parte de ponerte en acción, empezar a construir tus sueños. Y aquí viene la prueba más grande, porque te vas a enfrentar a la sociedad. Y la sociedad juega un papel muy interesante. Si tú lanzas algo o haces algo, habrá quienes amen lo que haces porque conectan contigo, es decir, wow, lo que ella está mostrándonos me ayuda a mí a ser mejor. Pero hay los que están heridos y al ver algo que les choca, van a brincar y te van a atacar. Eso lo podemos ver con un ejemplo sencillísimo en los comentarios en las redes sociales. Y en las redes sociales hasta se pelean entre ellos en los comentarios. Todas esas interacciones negativas vienen del dolor de la persona, de la no aceptación de su propia vida, del no haber trabajado sus propios traumas existenciales y emocionales, que no tienen nada de malo porque todos los traemos, porque a eso venimos a aprender. Entonces, tenemos que brincar esa barrera. Y hay algo más importante todavía encima de todo eso, y es aprender el respeto. Una vez que tú te alineas contigo, ya no tienes una necesidad de atacar a los demás o de atacarte a ti mismo. Esa sería, digamos, la secuencia lógica, racional para avanzar, ¿no? Y alinearte en tu propósito de vida. Y creo también que en este camino, en esta secuencia ideal, también hay que dejarnos guiar por esta intuición que decías o estas señales del universo que ahí están, ¿no? Porque a veces creo que entre el darse cuenta y el pasar a la acción, ahí creo que ese es un paso bien, bien complejo en el sentido de que a veces no nos atrevemos, porque ahí hay señales del universo, allá hay algo que nos dice hazlo y no lo hacemos. Entonces, creo que es bien importante como esa parte, ¿no? Dejarnos guiar por lo que nuestra intuición nos dice. Por supuesto, porque hay una cuestión, nadie mejor que tú sabe lo que es bueno para ti. Y a veces sí, nos equivocamos, pero si nos equivocamos es porque tenemos algo que aprender. Y les doy el ejemplo incluso en la tríada perfecta de cuando uno aprende a caminar. Cuando uno aprende a caminar, no te levantas, caminas a la perfección. O sea, vemos muchos videos, de hecho en TikTok, en YouTube, en Instagram, de bebés que se paran por primera vez, dan sus primeros pasos y se caen. ¿Y qué hace la gente alrededor cuando se cae un bebé? Le aplauden, lo levantan, le celebran, le festejan, suben los videos. Y el bebé puede caerse 80, 100, 500 veces antes de dominar el caminar. Entonces, ¿qué pasa cuando crecemos y nos volvemos jóvenes, adultos? O sea, ¿no tenemos derecho a equivocarnos? O sea, esa sería una pregunta que quiero dejar aquí hoy sobre la mesa, ¿no? Nos da terror equivocarnos. Y justo hoy me apareció de tu Instagram una de las decretos y afirmaciones que hablaba de eso, ¿no? Que no se trata de cuántas veces te caes, sino cómo te levantas y qué es lo que aprendes. Porque pareciera que justo cuando somos adultos ya no tenemos permitido equivocarnos ni caernos. Ya no, y además también nos vamos volviendo egoístas porque lo decías ahora. O sea, cuando eres pequeño lo celebras, lo motivas para que no le dé ningún temor volver a intentarlo. Y ahora no, hay mucho más juicio también del exterior que dice, híjole, no, pues entonces ya no lo voy a intentar. Pero fíjate, el juicio viene del dolor de la otra persona. Es porque él sí se atrevió a hacerlo y a mí el miedo me frena. Entonces ataco. Si tú pisas a cualquier animal, un perro, un gato, si tú lo pisas, se va a voltear y te va a arañar o te va a morder, pero no lo hace de una manera consciente. Lo hace desde le dolió, desde el dolor. La gente reacciona desde el dolor. Es, ¿por qué tú sí estás haciendo lo que te hace feliz y yo no puedo? ¿Sí me explico? Y ahí viene la Claro. crítica, el juicio, el buscar destruir al otro para sentirme mejor yo. Si yo no soy feliz, no quiero que el otro sea feliz. ¿Por qué?
¿Y cómo podríamos, aquí, qué tipo de consejo nos das como para blindarnos también? Porque pues sí, parece que no es nuestra responsabilidad del juicio o esa dolor que se transmite a través de comentarios negativos, pero de alguna manera sí nos afecta, ¿no? A pesar de que lo trabajemos y a pesar de que seamos conscientes, pues a veces es tanto el juicio que hay por fuera que sí te afecta. ¿Cómo podríamos blindarnos ante esto? Es una pregunta muy interesante porque yo considero que hay niveles de blindaje, ¿no? O sea, obviamente primero tienes que detectar a ti que te dolió. ¿Qué dijo el otro que te dolió a ti? Por ejemplo, ahorita que nos conectamos las dos dijimos, estamos de verde, qué padre, Sí. nos coordinamos, qué emoción. Una persona insegura hubiera dicho, permíteme tantito, me voy a ir a cambiar, porque ¿cómo es posible que las dos estemos de verde? ¿Sí me explico? Y en cambio, como tú y yo venimos en una frecuencia de disfrutar esto, de ayudar a otras personas, de comunicar, nos emocionó. Dijimos, Sí. wow, estamos conectadas. Entonces es ver qué tanto te afecta lo que hace el otro a ti. Hay personas que se la viven culpando al otro. Me hizo, me dijo, me quitó, me insultó, pero nunca toman responsabilidad de su propia vida. Y ese sería el primer paso. Me hago responsable de mí para sanar lo que me duele a mí. ¿Para qué? Para que yo pueda transitar por la vida comprendiendo al otro, y ahí es donde entra la parte de la empatía. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de ser un medium? Hay personas que a mí me han dicho, es que eso que tú haces es del demonio. Cuando yo era joven, claro que me afectaba. De hecho, yo me la vivía en la iglesia. Y ni así se me quitó el don, al contrario, me brotaron más dones en mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a entender, obviamente, yo estuve muchos años con un psiquiatra, mucho tiempo trabajé, para que ahora yo pueda ver a la otra persona y entender, claro, le está doliendo algo que ve que yo estoy logrando, o algo que ve que yo estoy disfrutando, o algo que me hace feliz a mí, le está doliendo a esa persona. Entonces ahí dejas de enojarte, te deja de afectar y te deja de doler. Pero es un proceso. Entonces, lo primero que siempre les recomiendo a las personas es busca ayuda profesional para trabajar con lo que te está doliendo a ti. Y no busques cambiar al otro, Es busca tomar cambiarte a esa, ti. claro, es tomar esa responsabilidad, como lo dices, y me viene a la mente también que se conecta un poco con estas heridas de la infancia, ¿no? Estas heridas de la infancia se vinculan con las creencias limitantes y como que se está volviendo de moda de la herida de la infancia de lo que me hizo mi mamá o lo que me hizo mi papá o lo que me hizo bla, ¿no? Pero al final, o sea, hoy somos adultos y deberíamos tomar esa responsabilidad y cambiarlo, dejar de decir me hizo, porque creo que también por naturaleza no somos malas personas. Entonces, todo lo que hicieron nuestros papás para nosotros lo hicieron con lo mejor que tenían, con los mejores ¿Sí? recursos que podían, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor no fue perfecto, como tú tampoco estarás haciendo todo perfecto, pero hay que responsabilizarse y transformar la vida, ¿no? Entonces, creo que ahí viene también una parte importante de lograr ese equilibrio y esa transformación personal a través de la responsabilidad. Exacto. Y fíjate, me gustó que hayas mencionado se está poniendo de moda. Más bien, la humanidad está evolucionando y está aprendiendo a entender que es importante sanar y ser empático con el otro. De hecho, yo le escribí un libro a mi papá que se llama Cartas a mi padre muerto, que es un libro que le escribí después de que él murió. Afortunadamente tuvimos la enorme dicha él y yo de cerrar nuestros ciclos terrenales antes de que él partiera. De tal forma que en ese libro le expreso las cosas que a mí me dolieron a lo largo de los años, como su hija, pero no lo hago desde la parte de culparlo a él, sino de hablar de lo que a mí me dolió y cómo entendí que a través de esas interacciones con él yo me volví más fuerte, más asertiva, más amorosa, más comprensiva y entendí la misión de él. O sea, él vino aquí a superar un alcoholismo. Le tomó muchos años superarlo, pero una vez que lo superó, ya no volvió a caer en él. Entonces, cuando yo hice ese libro, no nada más terminé de sanar muchas cosas en mí, sino pude amar
en su totalidad a mi papá, ¿sí me explicó? Sin este juicio. ¿Qué pasa con la gente que me consulta, Carla? Mucha gente viene a querer hablar con su familiar fallecido porque mientras lo tuvo aquí en vida, no habló, no arregló, no solucionó, no se comunicó y no interactuó. Entonces vienen y me buscan, por favor, contáctame con mi mamá, con mi papá, con mi abuelito, con la pareja, con la gente que ya trascendió, porque no le pude decir, y ahí me doy cuenta, no se lo pudo decir porque no había sanado lo que tenía que sanar para poderse comunicar, ¿no? Ahí creo que no necesariamente que tengan que escribir libros para publicarlos, que es algo bien valioso que haces tú y muchas personas para pues ayudar también a quienes están alrededor o a quienes pueden leerlo, pero sí es muy valioso este tema de la escritura, ¿no? Entonces a veces liberar ahí nuestros pensamientos, creo que en muchas terapias es un recurso que se utiliza mucho, el poder escribir para liberarte, el poder ahí decir todo lo que a veces no se puede, porque a veces pues también en una situación frente a frente pues te gana la emocionalidad y tampoco sabes cómo va a reaccionar el otro y entonces ya eso que querías expresar o liberar ya no sucede de esa manera porque ya hay una intervención de alguien más. Entonces creo que una práctica muy buena y muy sanadora es eso de escribir para primero liberarte tú, para poder empezar a sanar tú y después esto que dices, ¿no? Tratar de llevarlo o de conciliar en esta vida terrenal esas relaciones con quienes te importan para no dejar que trasciendan porque al final pues te quedas tú con ese dolor, ¿no? Y es parte de lo que también te frena en conseguir pues tu éxito hablado desde lo que a ti te guste, o sea, porque el éxito no es el mismo para todos. Claro, y fíjate que por eso también ahora muchos psicólogos, psiquiatras y terapeutas se especializan en la mediación. ¿Qué es la mediación? Es lo que antes uno decía, vamos a terapia de pareja, ¿no? Esta mediación ayuda mucho en cualquier tipo de relación, porque de hecho yo hice mediación en su momento con mi marido, bueno, a los inicios de hecho con mis papás, mi hermano estuvieron, cuando yo iba al psiquiatra, ellos estuvieron en sesiones de mediación conmigo, que de hecho mi papá no pudo, mi papá se salió de la sesión, o sea, él, imagínate, yo tenía 20 años, lo cita mi psiquiatra a todos para hablar del problema que yo tenía y él se sale y se va. ¿Cuánto dolor habrá tenido que no soportó estar sentado allí? Ahora de adulto lo entiendo. Después hice mediación en algún punto de mi vida con mi marido, mi psiquiatra nos ayudó, y después con mi hija mayor, que estaba pasando situaciones muy difíciles, y igual hicimos mediación. ¿Qué he aprendido del valor de buscar ayuda profesional? A veces tú solo no puedes. No puedes comunicarte con otra persona. Pero si allá afuera hay gente preparada para ayudarte, es como en el caso mío, ¿no? O sea, me dicen, no puedo comunicarme con mi familiar fallecido. Ah, bueno, para eso estoy yo. Y no nada más yo. Ya hay muchos medios reconocidos de mucha calidad que te pueden ayudar en este proceso. Entonces venimos a ser canales o mediadores, ¿no? Que te ayudamos en estos procesos. Aquí el tema es, ¿quieres sanar tú? ¿Te quieres comunicar tú? ¿Quieres cerrar ciclos y vivir feliz, pleno, satisfecho y en paz? Yo creo que esa es una pregunta también muy interesante. Claro, sí, totalmente. Hablando de esto y que creo que nos va a ayudar mucho, ¿qué herramientas, o sea, cómo hay ayuda profesional y hay muchas herramientas que nos funcionan unas a unos y otras a otros? No todo es para todos. Pero Exacto. hablando de Marta, o sea, ¿qué opciones de herramientas tenemos contigo, Marta? Porque decías canalizaciones, hablábamos pues de esta posibilidad de comunicarnos con alguien para tratar de cerrar el ciclo hoy en día y avanzar. Tienes muchos libros publicados, ahora tu primer audiolibro, el canal donde todos los días hay una afirmación o un decreto que te ayuda, de verdad lo lees y automáticamente el cerebro cambia la percepción. Entonces eso ya es maravilloso. Pero con Marta, ¿qué otras herramientas tenemos que pudieran ayudarnos a dar ese proceso de transformación? Claro, qué bonita pregunta, Carla. Muchas gracias. Aquí te voy a explicar
cuál es mi propósito en este momento de vida, ¿no? Y a través de qué medios o herramientas. Los libros que yo publico están enfocados al tema de autoayuda. Es decir, me ayudo a mí misma leyendo un libro. Aparte, recomiendo otros libros que a mí me han servido, ayudado. Entonces, mis libros van enfocados en eso, en que tú te des cuenta, primero, que te des cuenta de qué temas, del amor propio, del merecimiento, de la abundancia económica, porque va relacionada, no me llega dinero porque me medio mato 24/7, no te llega dinero porque no crees merecerlo, ¿no? Entonces, hablo del tema del merecimiento, la abundancia, la afirmación, ¿no? Desde la parte de la conciencia del yo soy, o sea, ¿quién soy yo? Entonces, lo que yo hago en mis libros es que te voltees a ver a ti. ¿Sí me explico? No que veas a los demás, te tienes que ver tú, porque a través de ellos te voy a llevar a un viaje hacia tu interior. Igual con el audiolibro, ese es el objetivo, vas a ir a hacer un viaje hacia tu interior. Eso es en relación a lo que tengo, digamos, escrito o en audio. Dentro de la cuenta de decretos y afirmaciones, le voy enseñando a las personas la forma correcta de hablar de manera gramatical. Ahí viene mi parte de maestra, para que cuando construyan su diálogo interno y externo, sea asertivo y sea enfocado a que cada vez se sientan mejor, se sientan más seguros, pierdan el miedo o se den cuenta de que el miedo no les está sirviendo de nada. Y la tercera herramienta es cuando una persona me busca para una sesión, ya sea de canalización, ya sea de mediumnidad, ¿no? O de tarot. Generalmente, ¿qué pasa? En una sesión se da todo, ¿no? Porque de repente llega el familiar fallecido, de repente ya le estoy canalizando otros mensajes. En esas sesiones, como tú ya tuviste la oportunidad de vivirla, se te da mucha información valiosa en función de lo que estás viviendo en este momento, lo que tienes que sanar del pasado o vidas pasadas y hacia dónde te vas a dirigir en función a la toma de decisiones que hagas. Esas serían, digamos, las herramientas que yo proporciono a las personas que me siguen o que me buscan o que leen mis libros o que me contactan. Perfecto, pues yo creo que quien está escuchando este podcast ya tienes una comunidad bien grande, que seguramente de esa comunidad quienes lo escuchen simplemente conectarán contigo y estarán como yo afirmando de sí, todo lo que dice Marta lo he vivido o me ha servido, etcétera. Y quienes no te conocen y que sea la primera vez que escuchen de ti a través de este diálogo, creo que es esa señal que probablemente necesiten para transformar su vida y su realidad. A mí me parece que si tenemos que ir por niveles dentro de las herramientas que ofreces, Marta, primero es seguirte en Instagram y Facebook, claro, porque realmente algo pasa en el cerebro que cuando nosotros decimos esa afirmación, nos transforma y nos da una energía distinta y nos enseña que podemos cambiar, podemos con una situación. Entonces, creo que sería como el primer medio y después hablando de los libros, pues bueno, es una perfecta oportunidad para ir ayudándonos a nosotros y que, como dices, tanto tú como otros autores que hablan de autoayuda nos van guiando en ese camino de cómo nos podemos ayudar nosotros mismos y muchas veces viene desde su experiencia. Entonces, cuando ellos te van contando sus propias historias, te vas identificando y te vas dando cuenta que como ellos pueden hacer esos procesos sanadores, también los puedes hacer contigo. Y en el último caso, este tema de canalizaciones, tarot, dejaré en claro, pues a mí me gustaría que es algo que personalmente me pasó. Yo no entendía cómo funcionaba el tarot y qué era esto de leer las cartas y todo, y que a veces cuando no lo conocemos, pues te puede dar así de, híjole, ¿y cómo funciona? Realmente es un proceso, o sea, es algo muy bonito en donde se da a través de una conversación, donde se da como en mucho respeto, mucha confianza, que yo los invitaría a quienes desean a probarlo porque puede transformar su perspectiva, darse cuenta de cosas, o sea, lo que decías tú al inicio, ¿no? Lo primero es darte cuenta y después accionar, pero es bien difícil darse cuenta y este puede ser un medio para darse cuenta de qué es lo que está pasando cuando nosotros mismos no lo queremos ver, ¿no? Estamos como cegadas, es como un buen momento. Antes de cerrar, Marta, me gustaría también, como dices, hay muchos tarotistas o muchos mediums
muy confiables, de mucho renombre que lo están haciendo, no eres la única, pero así como hay muchos muy buenos, hay muchos que no lo son. ¿Cómo nos damos cuenta de no caer en algo que sea pues una cortina de humo y que más allá de ayudarnos nos pueda perjudicar? Y te lo digo porque a veces pasa es que me dijeron que me voy a morir saliendo, porque me van a atropellar, ¿no? Y entonces en lugar de utilizarlo como un proceso sanador o de transformación, te vas con más miedo. Entonces, ¿cómo evitamos caer en eso? Claro, fíjate, esa pregunta es muy importante porque aquí hay una cuestión. Primero, yo le diría a las personas, usa tu intuición para saber si es el momento justo para consultar a un psíquico. Y al hablar de psíquicos, hablo de todo tipo de psíquicos, desde el que te lee la vela hasta el que hace limpias. O sea, usa tu intuición. Segundo factor, si te da miedo, no lo hagas. No lo hagas, porque es tu intuición hablando también a través de ti. Entonces, cuando llegas con ese miedo, llegas predispuesto. Y tercer punto, busca referencias de la persona. Conócela, revisa sus redes sociales, ve los testimonios de la gente que ha tomado una sesión con esa persona. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones llega la gente conmigo con miedo, pero con miedo del que vieron antes y que ya después alguien les dijo, no, ve con Marta. Entonces llegan con miedo y les digo, a ver, tranquila, tranquilo. O sea, esto es el tarot para mí es una calculadora, es una herramienta. A final de cuentas, el canal soy yo, Marta. Todo lo que tú veas que yo saque, sea un tarot, un péndulo, las varitas, lo que sea, son herramientas. Es como si me ves dando clase y que yo saque mi computadora, mi calculadora. O sea, son herramientas. En realidad el canal soy yo. Yo te voy a pasar la información. Entonces, qué bueno que tocas ese punto porque ahí viene la responsabilidad del psíquico. ¿Cómo le explicas a la persona lo que tú vas a hacer? ¿A dónde vas a tomar la información de esa persona? ¿A quién vas? ¿Quién te está ayudando del otro plano, no? Porque también eso les da miedo, que llegue una entidad negativa. Es ¿con quién trabajo yo? ¿Quién me ayuda a mí para decirte a ti lo que estoy viendo? Esos serían los aspectos que deben tomar en cuenta. Mucha gente me dice, me fui con un medium que cobraba la mitad que tú y me fue como en feria. Les digo, es que también tienes que darte tu valor. O sea, ¿cuánto vales tú? O sea, si vas a... Es como cualquier servicio. ¿Quieres unas enchiladas? ¿Dónde te gustan esas enchiladas? No vas a ir a comprarlas en un lugar donde vienen embarradas nada más de salsa y ni pollo traen. Entonces, hay varios factores y qué bueno que lo preguntaste porque desde mi perspectiva tienes que informarte a profundidad antes de dar el paso. Y si no estás seguro, también hay otra cuestión. Mucha gente me dice, quiero saber, Marta, pero en este momento no estoy listo o lista. Y les digo, te doy la información. Cuando tú te sientas preparado, búscame. Yo no me molesto porque no me consulten, al contrario. Y a muchas personas les he dicho, después de una sesión conmigo te recomiendo a tal persona, creo que te va a ayudar mucho. Yo ya tengo un grupo de personas que yo he consultado y que yo puedo dar fe de que son responsables, honestos y fidedignos. Sí, sí, qué importante. Y también creo, además, o sea, que es bien importante que también la transformación se va a dar dependiendo de ti, ¿no? Es decir, no sé, aunque yo haya tomado una sesión contigo, de mí dependía dar los pasos que se conversaron como en esa sesión o no darlos. Y el hecho de darlos te va a llevar a una acción y una consecuencia y el no hacerlo a otra acción y consecuencia. Entonces, también es importante que ese miedo puede bajar un poco cuando somos conscientes de que también nosotros vamos construyendo la realidad con nuestras acciones y que entonces cada una de las cosas que hagamos va a tener una consecuencia basado en ello. Entonces,
pues que se sientan tranquilos y que, como lo decimos ahora, no todo es para todos, pero aquí hay unas herramientas y que pueden ir como poco a poco construyendo lo que les vaya haciendo a ustedes bien, ¿no? Desde una conciencia de qué es lo que les gustan. En Ellas Brillan, tanto la temporada 1 como episodios que vienen también, estoy trayendo diferentes herramientas que a veces una con otra pueden empatar, a tal vez no, pero el punto es que ahí está la información. Cada uno puede tomar sus decisiones y construir desde donde quiera hacia lo que sí es mi propósito, mi objetivo es que cada una construya el éxito desde donde lo quiera. Y algo muy importante, el conocimiento es poder y es nuestra responsabilidad conocer. No puedes atacar algo que no conoces. Y parte del que yo no Sí. haya sido un medium abiertamente desde joven era el hecho del ataque que yo escuchaba hacia personas como yo. ¿Qué pasa ahora que soy un adulto? Yo siempre les digo, antes de atacarme, infórmate, aprende. O sea, revisa mi currículum de 890 páginas porque me preparé mucho en la primera etapa de mi vida en temas académicos, sobre todo tecnología educativa. O sea, no soy una persona que viene a pararse a hablar o a hablar en un micrófono sin ser responsable de lo que estoy diciendo. Entonces, con esa misma responsabilidad, yo creo que quien te escribe un comentario, te da una opinión o una reseña, debe asumir la responsabilidad de sus palabras, ¿no? Porque se documentó. Totalmente, totalmente. Si yo pudiera ahora resumir un poco nuestra conversación, es que esa triada perfecta de nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones nos van a dar la vida que queremos, pero también todo hay que hacerlo desde la responsabilidad y el respeto, ¿no? A partir de ahí creo que vamos a poder hacer mucho y cuando nosotros somos conscientes de ello, también nuestro entorno se va convirtiendo en eso, en un entorno de respeto, en un entorno responsable de sí mismo y que actúa en consecuencia y que eso se vuelve totalmente gratificante, ¿no? Irnos rodeando dicen por ahí una frase que no recuerdo muy bien, Marta, pero que somos como la suma de las 7 personas que están a nuestro alrededor. Entonces hay que elegir muy bien a quienes tenemos cerca, porque pues eso va a hacer que nuestra vida fluya de una manera diferente. Exactamente, Carla. Y pues muchísimas gracias por invitarme a hablar de lo que hago actualmente y sobre todo abrir, yo creo que esta ventana de oportunidades a que tú puedas elegir cómo sanas, a partir de qué herramienta conoces un poco más de tu historia, de tu vida, incluso de vidas pasadas, ¿no? Hay autores como Brian Weiss, que él es un psiquiatra muy reconocido y descubre el tema de vidas pasadas a través de una regresión, ¿no? Entonces, date la oportunidad de explorar más allá de lo que es lo intangible. Y De él es justo el libro de Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Es exacto. como bien interesante y de ahí justo venía como la pregunta que te hacía al inicio de si podemos traer a esta vida temas no resueltos del pasado, que es un poco de lo que él expone en el transcurso de ese libro, y que si no te detienes a decir, esto me está causando daño, tengo que buscar ayuda profesional, tengo que ver, o sea, tengo que buscar por donde sea necesario, pero cambiar lo que no está siendo tan cómodo para mí, no te vas a dar cuenta que hay algo más, ¿no? Y entonces no nos tenemos que transformar la vida en lo que nosotros queramos que sea esa vida. Y para eso está el pedir ayuda, para eso está el dejarse guiar por los diferentes especialistas. Y creo que eso es de las cosas más difíciles, pero también más importantes, levantar la mano y pedir ayuda. Exacto. Y bueno, ya espero que podamos hacer otro podcast porque hay muchas historias muy interesantes, precisamente hablando de vidas pasadas que hemos descubierto en las sesiones conmigo, de miedos y temores que ni siquiera se gestaron aquí. Pero bueno, ya posteriormente espero volver a conectar contigo para traerte un buen número de historias muy Cuéntanos un poquito interesantes. antes, o sea, me encanta Bueno, que hagamos un te episodio de eso, pero te cuéntame voy a tantito. contar una en particular, te voy a contar una en Sí. particular. Fíjate que llega conmigo una persona y me dice, tengo un familiar que tiene terror a volar sobre el océano. O sea, los viajes de ir a otro país y viajar sobre el océano
Dice, pero no, nunca ha tenido problemas al nadar, nunca ha tenido experiencias de ahogarse, pero es un terror y esta afirmación que ella dice de me voy a caer del avión, me voy a ahogar y me voy a morir. Entonces hicimos un rastreo a vidas pasadas y ahí encontré que en una de las vidas, en una altura de una de las guerras, donde los aviones eran muy inestables, piloteaba un avión. El avión se cae en el mar y se ahoga. O sea, su muerte fue efectivamente como se replicaba acá. ¿Qué era lo que le estaba ocurriendo? Era un eco de una vida pasada. Entonces, cuando se trabaja en la sesión, se platica en la sesión de esto, la persona dice, oh, ahora entiendo. Le dije, ahora te recomiendo buscar un especialista para trabajar ese trauma desde este nivel ya de conciencia de que no te ocurrió aquí y que tampoco te va a ocurrir, porque decía, es que así me voy a morir aquí. Le decía, no, así te moriste en esa vida pasada. Entonces, por eso yo admiro muchísimo a Brian Weiss, porque él se ha atrevido a ayudar a la gente desde el dolor que traen de vidas pasadas. Y que como lo expone también, a veces él mismo se sintió escéptico, ¿no? De decir, con toda la formación que tengo y toda la ciencia que existe esto, era difícil de creer para él, hasta que fue obviamente como en esos procesos. Creo que es un muy buen libro como justo para entender que las cosas no están peleadas, que la ciencia no está peleada con estos procesos alternativos, sino que realmente todo está conectado en esta vida y en vidas pasadas, y que el que nos dé el conocimiento nos va a dar esa conciencia y ese poder, pues, de sanación y de transformación. Me encantaría que Exactamente. hiciéramos ese tema de vidas pasadas. Y pues ya para cerrar, Marta, cuéntame solo cómo es esas sesiones de ir a vidas pasadas, cómo funciona. ¿Son las canalizaciones o cómo es que analizamos nuestras vidas pasadas? Ya haremos un episodio completo, pero no me quiero quedar con la duda. Claro, mira, en una sesión conmigo les digo, vamos a ver todo. O sea, no puedo separar porque en el momento que empiezo yo a canalizar me llega mucha información. Entonces, básicamente el objetivo de una sesión conmigo es ver en dónde estás, de dónde vienes y hacia dónde te diriges, en función de las cosas que te están bloqueando. ¿A qué accedo? Me dan ahora sí que autorización de entrar a todas las vidas pasadas. Es como si yo entrara a una base de datos, así de sencillo. Entro a una base de datos y voy a traer toda la información para ti. También llegan familiares fallecidos, estoy canalizando a través de tus propios guías espirituales y de los míos, pero han llegado maestros ascendidos, han llegado deidades, han llegado ángeles, han llegado arcángeles. Con la persona que me consulta ha traído infinidad, ahora sí que de seres del plano espiritual. En mi caso, yo estoy siempre con mi equipo de mis guías espirituales, son los que me ayudan, pero básicamente es una experiencia conmigo. Es todo, vemos todo. Y el tema de vidas pasadas es muy interesante porque a veces los mismos participantes de tu equipo actual, llámese mamá, papá, pareja, hermanos, amigos cercanos, incluso ya hijos, formaron parte en otras vidas de tu equipo en diferentes roles. Entonces, a veces el que es tu papá lo sientes como si fuera tu hijo y lo quieres cuidar como si fuera tu hijo, porque en una vida pasada fue tu hijo. Entonces, ahí también les ayudo a entender por qué te estás relacionando con la gente a tu alrededor de la forma en que te estás relacionando y que tienes que sanar para que esa relación sea una relación funcional. Perfecto, ¿no? Pues increíble, increíble. Y esto de los ángeles, ¿qué son los ángeles, Marta? O sea, ¿cómo los podemos describir en nuestra vida? Pues mira, son energías muy fuertes, muy luminosas. De hecho, cuando llega la gente conmigo, o sea, en el caso que llegaste tú, traen a su equipo, ¿no? Y a veces esa persona le gusta comunicarse con los ángeles o pide Arcángel Gabriel o Arcángel Miguel. Para mí es como ver en una, digamos, en alturas, ¿no? Por ejemplo, un guía espiritual está en un nivel de energía. Siento la intensidad.
Cuando entró una persona a una sesión conmigo y traía un arcángel, hace cuenta que ocupaba todo el espacio energético. De hecho, le dije, dame un momento, voy a abrir el ventanal porque sentía yo que me faltaba el aire. Son energías muy grandes, muy luminosas, y la claridad de la información que te dan es como si tú tuvieras fibra óptica en tu internet a la velocidad más alta. ¿Okay? Entonces, la conexión más sencilla que puede existir para mí es con una persona fallecida. A veces no les comprendo muy bien por la señal, digamos, de recepción. Ahí va subiendo. Y los arcángeles que son personas que nos acompañan en los momentos en que no sabemos cómo resolver algo. Pero en nuestro equipo siempre tenemos ángeles. Siempre están. Ok. O sea, nosotros estamos rodeados de infinidad de presencias, pero tú eliges con quién conectas. Te voy a dar un ejemplo. Es como ir a la universidad y ves todas las materias. Dices, pero quiero tomar esa materia con ese maestro. Tú eliges con quién te quieres comunicar. Ellos están allí, todos. Pero tú eliges con quién conectas. Entonces, por eso muchas personas dicen, es que yo siento la presencia de los ángeles o yo puedo comunicarme con los ángeles porque eligieron hacer contacto con ellos. En mi caso, me siento muy cómoda trabajando con los guías espirituales, muy cómoda. Hay personas que canalizan con una deidad, un maestro ascendido, llegan, hablan conmigo, pero yo me siento cómoda con ese equipo. Entonces, siempre están, simplemente es con quién tú te quieres comunicar. Wow, qué impresionante. Creo que sí tenemos que hacer otro episodio de esto porque empezamos con un tema y terminamos por otro lado, pero me pareció apasionante y no lo quería dejar ahí hasta la Claro siguiente. que sí. Digo, ya profundizaremos en otra oportunidad, Marta, pero de verdad muchas gracias. Gracias por esta conversación que realmente ha sido otra guía totalmente luminosa para mí. Te agradezco toda tu energía, todas tus palabras, toda tu conversación y el poder estar aquí con nosotros y que no sea la última vez que nos veamos. Muchas gracias, Carla. Y no lo va a hacer, yo lo sé. Yo lo sé. Muchas gracias. Y muchas gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos van a escuchar, porque seguramente es tu señal del universo para abrirte a nuevas posibilidades. Estoy convencida totalmente de eso y que de verdad no lo dejen pasar. Si lo están escuchando es por algo, no lo dejen pasar. Pues muchas gracias, Marta. Que estés muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Nos escuchamos el siguiente miércoles en un nuevo episodio de Ellas Brillan. Yo soy Carla García y como siempre, un placer acompañarlos. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ellas Brillan.